Hola, muy buenos días a todo el mundo. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por asistir a esta cuarta edición de la Jornada de Innovación Docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Me gustaría resaltar, en primer lugar, que esta es efectivamente y obviamente la cuarta edición. Eso quiere decir que hemos ido sobreviviendo a lo largo de 4 años, no solo con el patrocinio o el esfuerzo del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea, que es el impulsor del programa PACE hasta el momento de la universidad y que de alguna manera fue el motivo por el cual en su momento comenzamos a organizar estas jornadas, pero sobre todo por culpa vuestra, y digo culpa entre comillas, es decir, los profesores que habéis estado haciendo experiencias en el ámbito de la innovación docente y que sois realmente el motivo por el cual se crearon estas jornadas. Yo me acuerdo, y lo vengo repitiendo a lo largo de estos días, cuando en su momento quisimos organizar esta jornada como un escaparate para poner en valor lo que los profesores y las profesoras hacíais en las diferentes asignaturas y que eran actos o ejercicios de innovación que estaban en la línea de lo que queríamos que fuera la docencia futura, presente ya del actual centro, y que en aquel momento, y digo hace 4 años, nos costaba un poco convencer a los profesores y profesoras de que lo que estaban haciendo estaba bien, que tenían que hacer un póster, que el póster lo teníamos que colgar en el hall del centro para que llenara un poquito, pero convencer es convencer, varias llamadas telefónicas, visitas a los despachos, por favor, haz el póster, etcétera, y luego presentarlo. Aquello que en su momento nació de esta manera, hoy, 4 años después, es un evento que yo creo que podemos decir que está consolidado, que tiene un éxito aceptable o bueno, diría yo, dentro de lo que es el propio centro y en la universidad. Tenemos más de 100 profesores y profesoras inscritos en la jornada, tenemos más de 40 pósters enviados, y esto para nosotros ya es motivo de alegría, en un momento en el que nos planteamos no hacer este año la jornada. No por nada, sino porque todos sabéis las aperturas económicas que estamos sufriendo en la universidad, que en un momento determinado nos hicieron pensar si podíamos hacer la jornada. De hecho, así lo trasladamos en su momento al vicerrectorado, pero el propio vicerrector creo que dijo algo así como que no, que esto estaba bien y que había que apoyarlo. Y debo dar las gracias al vicerrector por querer apoyar esto. Y aquí estamos. Después de cerca de 2 meses de organización, yo quiero reconocer la labor que hacen, sobre todo las 2 subdirectoras, Silvia Terrasa, que está allí de pie, dando cartelitos a los que os inscribís, María José Castro, que ha estado trabajando durante los últimos días para que todo estuviera organizado, los carteles estuvieran colgados, etcétera. Quiero agradecer públicamente, sobre todo a ellas dos, la labor hecha. También a Esther Sanabria, que me consta que ha estado trabajando en la organización de estas jornadas. Y poco más tengo que decir. Daros las gracias de nuevo a todos por estar aquí y desear que la mañana sea fructífera, que vaya bien, que compartáis experiencias y que esto nos ayude a ir creando el contexto de innovación docente que queremos para el centro. Yo voy a dar la palabra ahora al vicerrector de Estudios y Convergencia Europea, Miguel Ángel Fernández, que nos acompaña. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la dirección la posibilidad de poder volver a estar un año más aquí con vosotros. Y bueno, creo que es un motivo de alegría el que se pueda haber celebrado, como dice Eduardo, esta cuarta edición, que efectivamente, bueno, no vamos a hablar de cosas más interesantes hoy, pero efectivamente los temas económicos no dejan de ser una preocupación y supongo que todos sabéis, y si no os lo comento yo, que bueno, pues a la vuelta del verano nos encontramos con la desagradable sorpresa de que la Consellería nos planteó una reducción del presupuesto aprobado del orden de 8 millones de euros y que había que afrontar para este año 2012 y que había que afrontar en los 3 meses que quedaban. Y eso supuso que efectivamente en los presupuestos de todos los vicerrectorados nos viésemos afectados y también en lo que correspondía al PACE. Y por ese motivo, desde mi vicerrectorado, pues emití un comunicado a todos los centros diciendo que quedaban congeladas todas las actividades previstas dentro del PACE desde la fecha en cuestión hasta diciembre. Pero Eduardo me llamó,
hablamos sobre este tema y, pues claro, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo vamos a dejar de hacer, cómo íbamos a dejar de hacer una de las, desde mi punto de vista, mejores actividades que se organizan dentro de esta universidad en el proyecto PACE? Y bueno, pues efectivamente se pudo hacer y me alegro muchísimo de que podamos encontrarnos hoy aquí. Yo quería comentaros un par de cosillas porque, vamos a ver, dentro de las ideas que nos planteamos en el equipo de gobierno, en el programa electoral, y está escrito, una de ellas era la organización de las estructuras de innovación docente y de las actividades de innovación docente en la universidad. Esta universidad, todos sabéis que tiene una gran tradición de innovación docente desde los PIE, no sé, en el año 87, yo creo, por ahí, que empezaron los proyectos PIE hace un montón de años y hemos ido recorriendo un diferente camino. Pero en los últimos años, desde mi punto de vista, este aspecto de innovación, yo pensaba yo que había quedado un poco diluido. Desde mi punto de vista no tenía el peso suficiente. Y por eso nos planteamos, y lo hemos hecho con la ayuda del ICE, que veo aquí personas del ICE, al que le tengo que agradecer muchísimo el apoyo en este tipo de cosas, pues organizar la creación de unos grupos estables de innovación que permitiesen reunir alrededor de una idea, de diferentes líneas de actuación, pues a profesores que no necesariamente tenían por qué estar vinculados al mismo centro o al mismo departamento, sino abrirlo para que el eje fuera la idea, no la pertenencia o la inscripción a una determinada estructura, ¿no? Yo creo que esto ha funcionado muy bien y con eso pretendíamos, y creo que lo hemos logrado, construir también una base sobre la que organizar o montar lo que para mí era lo más importante, que eran los proyectos de innovación y mejora educativa. Los cuales, además, la diferencia con respecto a otras situaciones, otras convocatorias que esta universidad ha tenido en ese sentido, la diferencia esencial para mí, y esa era la apuesta, era la de que esos proyectos tuviesen una evaluación externa. Y hasta ahora, todos estos años, pues la convocatoria pues, se abría para presentación de proyectos por parte de nuestro profesorado que se resolvían internamente. Yo siempre he pensado que teníamos que darle un poco más de caché a este tipo de cosas y creo que la manera de darle caché es que haya unos evaluadores externos que digan si esos proyectos son o no merecedores de recibir un apoyo explícito, económico o incluso honorífico, simplemente, por parte de la universidad, ¿no? Y eso ya lo pusimos en marcha en 2010, yo creo que funcionó bastante bien, tuvimos esa evaluación externa. Tengo que decir que también con la colaboración inmensa del ICE, tirando mano de amigos y como pudimos. Y este año pues lo vamos a mejorar un poquito porque ya hemos firmado un convenio con la AVAP, con la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, que va a ser la encargada de llevar a cabo, de organizar la evaluación externa. Vamos a tener los proyectos de innovación y mejora educativa, la convocatoria PYME va a tener una evaluación externa organizada, como digo, desde la AVAP. Y lo que sí que puedo deciros es que estos proyectos, a pesar de las apreturas económicas que nos vienen para el año que viene, bueno, y la verdad es que en estos momentos se hace muy difícil hablar de futuro cuando el futuro depende de las asignaciones presupuestarias. Os tengo que decir con franqueza, porque de un día para otro te encuentras con sorpresas muy desagradables. Pero bueno, de momento, y si las cosas no cambian en estos días, que ya sabéis que pueden cambiar, para el presupuesto del año que viene vamos a mantener la partida presupuestaria asignada a los proyectos de innovación y mejora educativa. Es decir, que vamos a darle continuidad no solo con la convocatoria que ya está en marcha este año, sino para el año que viene lo vamos a mantener. Y, desde luego, mi intención es, mientras yo esté aquí, mantenerlo. Creo que es una idea muy importante. Bueno, por otra parte, durante este curso pasado, yo he recibido a través de compañeros, de los directores de centro, una cierta queja por parte del profesorado en el sentido de que la implantación de nuevas metodologías, la implantación de sistemas de evaluación continua, esto por lo que hemos apostado en esta reforma,
pues que requería un trabajo adicional, un esfuerzo adicional. Y yo, después de darle vueltas al asunto, pues llegué a la conclusión de que, como las aperturas económicas no me permitían abrir una nueva línea de trabajo, lo que sí que podía era replantear lo que hasta ahora veníamos haciendo como los proyectos PACE Centro. Y peleando por no tener que reducir la asignación presupuestaria, pelea que ya ha sido suficientemente importante, no solo que no tener más, sino que no me quiten. Pues lo que vamos a hacer para el año que viene es hacer una reorientación de los proyectos PACE. Vamos a cambiarle completamente el sentido, lo adelanto ya aquí, también a expensas de que finalmente se apruebe el presupuesto, pero mi planteamiento para el presupuesto del año 2012 es reordenar o redirigir el PACE, que ha cumplido una misión desde mi punto de vista importantísimo, pero que ahora quizá sea más relevante otras cosas. Voy a poner en marcha un proyecto que le llamo PAPG, que es el acrónimo del programa de ayuda al profesorado en la implantación de grados, cuyo objetivo es fundamentalmente apoyar la docencia, al profesorado en la docencia en los grados, a través de figuras, bueno, lo que habitualmente conocemos como teaching assistant, que no lo vamos a llamar así porque no podemos, pero el proporcionarle a los centros, porque los centros van a ser los gestores de esta figura, un número que necesariamente sé que va a ser reducido, no hace falta que me lo digáis, me gustaría que la asignación presupuestaria fuera muchísimo mayor, pero no tenemos capacidad para ello, pero que en los centros disponga de unas personas que puedan ayudar a los profesores en esa tarea de implantar las nuevas metodologías, de implantar sistemas de evaluación continua. Le pondremos, evidentemente, algunos criterios para poder seleccionar pues, asignaturas que deban ser objeto de esta ayuda, y esto pues ya lo iremos ordenando. También lo estoy trabajando ya con el ICE en la convocatoria de este programa, de este proyecto, y espero que funcione bien y que el profesorado pueda sentirlo realmente como un apoyo, que es lo que me gustaría, que ya os digo que en estos momentos de aperturas económicas pues es complicado el mantener la asignación presupuestaria como hemos hecho en este sentido en el vicerrectorado. Bueno, se terminó la propaganda. 2 minutos para celebrar y felicitar de verdad a esta escuela y a todos vosotros, a los participantes, como ha dicho Eduardo. Yo creo que es un éxito, Eduardo. Se puede decir que es un éxito la celebración de estas jornadas por 4º año, con una participación, según me han comentado de la organización, de 120 personas inscritas, 40 y tantos pósteres presentados. Es un éxito, sin ninguna duda, del que hay que felicitar, por supuesto, a la dirección y a las personas que se han encargado de organizarla y que, por otra parte, viene a corroborar pues, algo que es bien conocido, creo, entre todos vosotros seguro, y creo que en el resto de nuestra universidad también y posiblemente fuera, que es el compromiso de esta escuela en concreto, no solo de esta universidad, sino de esta escuela especialmente, en compromiso, digo, con la innovación de la docencia y con el estarse moviendo continuamente para tratar de mejorar y conseguir una mayor calidad y mayor excelencia en la relación con nuestros estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en definitiva. Y también me gustaría destacar que a mí me parece un acierto la elección del ponente invitado, por supuesto, de la temática de la que nos va a hablar el ponente, de los miembros que van a hacer la mesa ronda. Cuando Eduardo me vino a comentar hace, no me acuerdo cuándo, hace unas semanas, meses ya, la idea me pareció una idea excelente. La medición, en definitiva, cómo medimos los resultados de aprendizaje. Cuando me lo vino a comentar me pareció una idea excelente porque yo creo que ese es uno de los caminos que nos queda por recorrer. Desde mi punto de vista, eso no lo tenemos bien resuelto. Hemos hecho la reforma. Yo creo que nosotros en esta universidad hemos aprovechado la reforma para hacer muchas cosas bien. Creo que se están haciendo muy bien. Los centros están participando de una manera activa. El profesorado está respondiendo de una manera encomiable, como yo no tenía ninguna duda que iba a ser así, pero hay que destacarlo.
pero nos quedan cosas por resolver, porque una reforma como la que hemos planteado no es solamente cambiar los nombres a los títulos, cambiar el número de años o llamarle CTS a lo que antes llamábamos créditos. Hay muchas cosas más, ¿no? Y una de las que desde mi punto de vista, no tenemos resuelto es precisamente el asunto de la definición, en primer lugar, y medición de los resultados de aprendizaje. Esto y se nota. En algunos casos menos que en otros, o dicho de otra manera, en algunos grados se ha trabajado más, evidentemente, que en otros. Yo creo que en esta escuela se ha trabajado bastante. Hablo en términos comparativos. Pero nos queda mucho por recorrer. Y, desde luego, lo que nos queda por recorrer, yo creo que ni sabemos lo que nos queda por recorrer, es justamente en la valoración, en la toma de evidencias para poder medir la adquisición de resultados de aprendizaje que corresponden a competencias transversales. Esto nos queda un camino muy largo por recorrer. Por eso yo creo que es un acierto la elección de este tema. Y yo no me voy a poder quedar a oír la seguro que estupenda conferencia que nos va a dar Fermín, pero vamos, ya tengo el compromiso de que la vais a grabar, grabadla bien, por favor, porque espero que podáis pasar enlatada y poder oírla tranquilamente en mi casa cuando tenga un buen rato, ¿no? Y ya me he enrollado demasiado. Vuelvo a reiterar mi felicitación a la organización, mi agradecimiento a Fermín y al resto de ponentes, de miembros de la mesa redonda que van a participar hoy con vosotros. Por supuesto, agradecer a todos la participación, porque creo que eso debe darle un punto de ilusión a la escuela para decir, oye, vamos a pensar en la quinta. Creo que lo estáis haciendo francamente bien. Y nada, desear que esta jornada pues resulte muy fructífera, que todos podamos aprender. Yo no hoy, pero lo aprenderé otro día, cuando pueda oírlo. Podamos aprender muchas cosas y que de aquí saquemos buenas conclusiones y buenas ideas que podamos aplicar y poner al servicio de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bien, vamos como 20 minutos de retraso según el programa previsto que tenéis todavía aquí detrás, así que de manera ágil voy a presentaros a Fermín Sánchez. Fermín Sánchez Carracedo es vicedecano de Innovación Docente en la Facultad de Informática de Barcelona, es compañero nuestro, licenciado en Informática, doctor en Informática por la UPC. Previamente ha trabajado en SEAT, o sea, es un hombre que ha estado en la calle, digámoslo así, y lleva mucho tiempo involucrado en el tema de cómo hacer bien los planes de estudios a partir de las competencias. Él me ha reiterado varias veces, y yo creo que está bien que me lo diga, que la UPC hiciera un ejercicio de adaptar los planes de estudios a Bolonia como una generación previa a la de casi todos, y nos llevan esa experiencia, una experiencia que han intentado retratar en los grados de manera efectiva. Cuando nos planteamos qué charla hacer para la jornada de este año, yo casi no tuve dudas, porque es una tendencia cada vez más habitual a la hora de acreditar los títulos el poner encima de la mesa las evidencias de que se evalúan bien los resultados del aprendizaje. Y así se lo trasladé a Miguel Ángel en su momento, y fue la manera en la que encontramos a Fermín. Fermín pertenece, además, es miembro de AENUI, que es una asociación de enseñantes en informática, digámoslo así, no me sé exactamente el nombre de la universitaria. Son los que organizan las GENUI y está curtido en este tipo de cursos y charlas, es reclamado por diferentes centros y, de hecho, ellos han propuesto también a la CODI la posibilidad de dar charlas sobre este tipo de evidencias. Entonces, yo debo de agradecer a Fermín, que ha venido hoy de manera express. Bueno, vino ayer, pero se tiene que ir hoy de manera express porque tiene clase por la tarde y luego tienen el acto de graduación hoy en la Facultad de Informática de Barcelona y se tiene que ir a mitad mañana, pero debo de agradecerle el esfuerzo por venir aquí y, por supuesto, la charla que nos va a dar. Os dejamos con Fermín para que proceda con la charla. Vamos un pelín tarde, así que procuraremos no irnos demasiado del timing previsto.
Las transparencias se las pasaré a Eduardo, de forma que si alguno las quiere, pues él habilitará alguna forma de que os lleguen, o las colgará en algún sitio, o las enviará. Lo digo por si queréis tomar nota de algo y tal, que no hace falta que lo apuntéis. En algunas transparencias veréis que hay una indicación, algunas referencias, algunos artículos que hablan del tema en concreto de la transparencia, por si alguno tiene especial interés en trabajar más ese tema, pues que tenga una referencia a la que consultar y donde saber un poco más. Bueno, esto de la generación de evidencias, lo primero que quiero deciros es que mucha gente piensa que es un problema de los profesores, ¿no? Los profesores tienen que aportar las evidencias para poderlas presentar y yo creo que no es así. Yo creo que este es un problema de los centros. El centro tiene que diseñar todo un programa para facilitar a los profesores la recogida de evidencias. Y eso es básico, porque os tiene que decir qué tenéis que recoger, cómo hay que recogerlo y facilitaros esa recogida. Si no, la cosa no va a funcionar. Y un poco toda mi charla va a estar organizada en qué puede hacer el centro para ayudaros a recoger estas evidencias. Bueno, primero hablaré un poquitín de cómo enseñábamos antes y cómo se supone que enseñamos ahora. Y luego, esto que dice aquí, diseño, actividades, tiempo y evaluación, son los 4 apartados en los que he dividido la recogida de evidencias. Y finalmente, pues haremos unas conclusiones de todo lo que se ha hablado. Bien, ¿cómo hacíamos la docencia antes? Pues teníamos un crédito que eran 10 horas de clase presencial, ¿no? Pues si teníamos 24 créditos asignados al año, 240 horas de clase, y eso era lo que se contaba, ¿no? Tiempo de profesor. El profesor llegaba al aula, hacía esas horas y ya está. Lo que hiciera o dejase de hacer o cómo lo hiciera era irrelevante, ¿no? Solo contábamos nuestro tiempo. ¿Cómo estaban organizadas las asignaturas? Pues teníamos un temario, ¿no? Que era lo que se hacía en la asignatura, y ese temario se repartía entre clases de teoría, de problemas y de laboratorio. Dependiendo de las asignaturas, pues algunas tenían más laboratorio, o más problemas, o más teoría, o no tenían alguno de los tipos de clase. Y en el laboratorio se hacían unas prácticas que a veces se puntuaban y a veces no, dependiendo de cómo fuera el laboratorio. Y a veces había prácticas externas al laboratorio, y a veces esas prácticas tenían un porcentaje en la nota final y a veces no. Y se hacían exámenes de teoría y de problemas y eso pues daba lugar, todo ese conjunto de evaluaciones, a una nota final que se calculaba de alguna forma. Y esa ha sido nuestra docencia durante muchísimo tiempo. ¿Qué evidencias teníamos si tuviéramos que presentar? Pues la asistencia del profesor a la clase, para demostrarse las 240 horas de clase. Esto es como el valor en la mili, ¿no? Se le suponía, porque como no fichamos, pues a menos que haya una queja explícita de los estudiantes, se supone que los profesores van a clase. El que existiera un temario de la asignatura, porque como todo iba a raíz del temario, el temario era la obsesión, ¿no? Yo tengo el temario y lo tengo que contar. Y si voy retrasado, pues lo tengo que contar más deprisa. Pero había que contarlo. Luego, las actividades que realizasen los estudiantes, porque los estudiantes también realizaban actividades relacionadas con el temario. Pero de todas esas actividades, nosotros evaluábamos los exámenes, 1 o 2 al año, a veces 3, y como mucho, las prácticas. Y en cualquier caso, no había que justificar para nada el tiempo. Es decir, que como lo que contábamos era el tiempo del profesor, pues yo si mi asignatura decidía que mis estudiantes les ponía una práctica de 300 horas, independientemente del número de créditos de mi asignatura, pues se comían 300 horas. Y si mi asignatura implicaba 60 horas de trabajo para el estudiante, pues eran 60 horas. Y nadie me podía decir nada, ¿no? Porque no había ninguna forma de controlar eso. Y luego, por supuesto, teníamos como evidencia las notas finales, ¿no? Había una nota final del estudiante, que será lo que iba al acta. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado en nuestra docencia actual? Pues la forma de medir ese trabajo. Ahora no medimos el trabajo del profesor, medimos el trabajo del estudiante y eso es un cambio muy importante. Porque ahora el crédito sí que nos dice cuánto trabajo tiene que realizar el estudiante y por lo tanto tenemos que organizar las asignaturas para que eso se cumpla. Y eso racionaliza el trabajo del estudiante y tenemos que intentar también que racionalice el nuestro. Porque a veces se nos va la mano también y metemos muchísimas horas que probablemente pues, se podrían optimizar.
Bien, esa forma de medir el tiempo es un crédito equivale a entre 25 y 30 horas. Eso es lo que es la definición oficial. Luego cada escuela o cada universidad ha definido en particular pues, cuántas horas equivale a cada crédito. ¿Cómo están organizadas entonces nuestras asignaturas? Pues nuestras asignaturas ahora están organizadas a partir de competencias. Y ese es el gran cambio con respecto a la organización anterior, que estaba organizada a partir del temario. Fijaos que aquí en la transparencia el temario es una cosa lateral, que aparece de forma lateral, mientras que antes era el core, el punto de inicio de la asignatura. Y el que estén organizadas por competencias es fundamental, porque cuando a nosotros nos pidan resultados de aprendizaje, lo que nos van a pedir es que demostremos que nuestros estudiantes están adquiriendo esas competencias. Y por lo tanto tenemos que tener toda nuestra asignatura suficientemente detallada, explicitada, para ver de qué forma nuestros estudiantes aprenden o adquieren esas competencias. Esas competencias se desgranan o se definen de forma más finamente en objetivos de aprendizaje. Esos objetivos se traducen en actividades, de forma que para alcanzar esos objetivos que nos permitirán que el alumno consiga las competencias, pues se desarrollan unas ciertas actividades. Y esas actividades se desarrollan en las clases de teoría, en las de problemas, en las de laboratorio o fuera de las clases también. Y finalmente, esas actividades se evalúan. Y fruto de esa evaluación sale la nota del estudiante. Entonces, fijaos que lateralmente a las actividades están las estrategias de aprendizaje, pues porque en función de la actividad utilizaremos una estrategia o utilizaremos otra. ¿No? Pues podemos realizar alguna actividad para cumplir un objetivo de tipo mesa redonda, de tipo puzzle, otras serán pues, una clase magistral, otras serán una práctica de laboratorio, otras puede que sea pues, estudio personal del estudiante. En cualquier actividad tendrá una estrategia particular. Bien, como veis el esquema es bastante distinto del que teníamos antes. ¿Qué tipos de evidencias presentaríamos o debemos presentar entonces para satisfacer estas nuevas asignaturas? Lo primero, tenemos que demostrar que nuestras asignaturas están diseñadas a partir de las competencias y que por lo tanto permiten al estudiante adquirir las competencias que están definidas para la asignatura. Segundo, tenemos que proporcionar las evidencias que demuestren que los estudiantes han realizado las actividades que se supone que tienen que realizar y definir claramente qué actividades están realizando para adquirir esas competencias. Tercero, tenemos que justificar que están dedicando el tiempo que se supone que tienen que dedicar. Que si nuestra asignatura tiene 6 créditos, ECTS, pues están dedicando entre 150 y 175 horas. Ni más ni menos. Eso un estudiante medio. Recordad que la definición de ECTS es el tiempo que necesita un estudiante medio para superar la asignatura. Es decir, habrá estudiantes que necesiten menos y habrá estudiantes que necesiten más. Y superar quiere decir superar. No quiere decir sacar un sobresaliente. Y finalmente, tenemos que presentar evidencias del tipo de evaluación que realizamos. Bien, empecemos con el diseño. Lo primero que hay que ver en el diseño es el diseño del plan de estudios. Si a nosotros nos van a valorar las competencias, nuestro plan de estudios tiene que estar diseñado a partir de competencias. ¿Cómo es un plan de estudios diseñado a partir de competencias? Pues tiene, en primer lugar, una lista de competencias que se deben cumplir en la titulación. Este punto 1. Estas competencias, en nuestro caso, son las que están publicadas en el BOE, pero cada escuela puede haber añadido o modificado algunas de esas competencias. Después hay una serie de restricciones y criterios que el centro impone pues, por necesidades particulares o por necesidades docentes. Por ejemplo, esas restricciones pueden ser: yo tengo este tipo de aulas y necesitamos organizar la docencia de esta forma. O tengo tantos profesores y necesitamos organizar la docencia de esta forma. O decido que mis asignaturas van a ser grandes, de 9 créditos o de 12 créditos. O decido que mis asignaturas van a ser pequeñas, de 6 créditos. Por menos no se puede. O decido que en una parte del título van a ser pequeñas y en otra parte van a ser grandes. O voy a tener especialidades o no voy a tener especialidades. Todo ese tipo de restricciones se han de definir aparte y eso da lugar a una estructura del plan de estudios. Una estructura que es una matriz que tiene cajitas, que en el futuro esas cajitas serán las asignaturas. Sobre esas cajitas y teniendo en cuenta esas restricciones y criterios se mapean las competencias.
y quedan asignadas las competencias con un cierto peso. Y luego hay que diseñar, esas cajitas son las asignaturas, se les pone un nombre y hay que diseñarlas. Hay que diseñarlas con el esquema que hemos seguido antes, de forma que al final el estudiante consiga esas competencias que se le han asignado en el nivel que se le han asignado. Todo eso tiene que estar realimentado. Es decir, cuando tenemos las asignaturas diseñadas, hemos de volver al punto 1 y decir, ¿hemos conseguido con este diseño las competencias que nos habíamos propuesto? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues entonces hay que hacer un plan de mejora y retocar cosas para que el plan de estudios vaya mejorando y se vaya adaptando. Y eso obviamente es una labor del centro. Esto está basado en una filosofía de planificar, hacer, testear y actuar, ¿no? Siempre es lo mismo. Vamos mejorando poco a poco todos los pasos. Bien, ¿qué tendremos entonces a partir de aquí? Tendremos un mapa de competencias en el que, por un lado, tendremos la lista de asignaturas, por otro lado, tendremos la lista de competencias y cada matriz, o sea, cada elemento de la matriz indicará el grado de profundidad con el que se ha de trabajar cada competencia en cada asignatura. Y ese mapa es el mapa de la titulación. Es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes. Y ese es el mapa que va a servir de base para todo, de clave para todo. Y esa es nuestra primera evidencia. Es la primera evidencia que nosotros tenemos que presentar. Que tenemos este mapa porque sabemos qué estamos haciendo en nuestra titulación. Y en este mapa tienen que estar tanto las competencias técnicas como las transversales, las competencias genéricas. Trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, todas estas. Tienen que estar ahí porque se han de trabajar y se han de definir dónde se trabajan y cómo se trabajan y qué se quiere hacer en cada asignatura con cada una de ellas. Bien, este diseño obviamente requiere muchísima coordinación. Necesitamos que haya mucha gente implicada en la coordinación para que esto funcione. Por supuesto, necesitamos un coordinador para cada asignatura, para hacerla funcionar. Luego necesitamos coordinadores horizontales, que son coordinadores de curso. Un coordinador horizontal lo que hace básicamente es ocuparse de que todas las asignaturas de un mismo curso estén razonablemente organizadas. ¿Qué quiere decir razonablemente organizadas? Pues quiere decir que el trabajo de las asignaturas esté repartido de forma que no haya picos excesivos para el estudiante. Imaginaos que un estudiante hace 5 asignaturas y las 5 asignaturas les cascan un examen la semana 7. Nos hemos cargado a los estudiantes. Nos hemos cargado. Alguien tiene que coordinar que eso no pase. Y alguien tiene que coordinar que repartamos el tiempo de forma adecuada para que no haya semanas en las que a los estudiantes simplemente les sea materialmente imposible el hacer la clase. Luego tenemos la coordinación vertical o de materia. La coordinación vertical sirve para equilibrar las competencias dentro de asignaturas que están relacionadas. Por ejemplo, si tenemos varias asignaturas de programación a las que están asignadas todas las competencias relacionadas con programación, pues alguien tiene que coordinar de forma conjunta esas asignaturas para repartir ahí las competencias y que todo eso se trabaje de una forma conjunta, no que cada asignatura haga lo que le rote. Y esa coordinación vertical también ha de servir para las especialidades. Alguien ha de coordinar cada especialidad, de ver qué asignaturas hay y cómo se relacionan entre ellas. Y finalmente nos hace falta la coordinación transversal, la coordinación de las competencias genéricas. Las competencias genéricas, pues probablemente es de lo que menos sabemos porque estamos menos acostumbrados a trabajarlas en las clases, estamos más acostumbrados a trabajar las competencias técnicas y necesitamos a alguien que nos enseñe, alguien que nos ayude y por eso hace falta que haya coordinadores para estas competencias que trabajen en conjunto con los coordinadores de las asignaturas y les ayuden a desarrollar actividades para trabajar las competencias transversales que tienen asignadas a la asignatura al nivel que tienen asignado. Los informes de todos estos coordinadores son también evidencias. Son también evidencias que he de presentar porque son evidencias sobre cómo estamos haciendo las cosas y que el proceso que tenemos montado de aprendizaje es un proceso adecuado para que el estudiante adquiera las competencias que han sido definidas. Bien, esto es un ejemplo de cosas que se pueden generar como evidencia a partir de esta información. Lo que tenéis arriba es el conjunto de pruebas de evaluación de diferente tipo que se realizan en el semestre 3
en la FIP desde la semana 1 hasta la semana 18 en las 5 asignaturas que se cursan. Entonces, en negro están las actividades que se realizan fuera de clase y en rojo las que se realizan dentro de clase. ¿Qué actividades se realizan dentro de clase? Pues, por ejemplo, laboratorio, ¿no? Tú haces un laboratorio y durante el laboratorio evalúas al estudiante. Pues eso no lo tienes que coordinar porque es trabajo normal. Pero las negras hay que coordinarlas, porque las negras son exámenes que se hacen fuera de clase, es trabajo extra, que implica que el estudiante va a tener que dedicarle un tiempo extra a preparar esa actividad, y si resulta que en una semana caen 3 o 4 o las 5 pruebas de la asignatura, pues ya sabemos que el estudiante va a tener un problema. Y nosotros lo podemos coordinar, podemos hablar con los coordinadores y decirle, oye, adelanta esta prueba o retrasa esta prueba para distribuirlas. Y luego abajo lo que tenéis es un mapa de tiempo de las asignaturas. Cada asignatura define cada semana cuánto tiempo de dedicación necesita el estudiante. Y lo sumamos y vemos pues, que está alrededor de entre 45 y 50 horas a la semana. Si en una semana nos aparecen 70 o 80 horas, pues ya sabemos que no va a funcionar, que le vamos a pedir un imposible al estudiante. Entonces hay que ir a esa semana, hablar con las asignaturas y pedirles que cambien su planificación para desviar parte de ese trabajo hacia adelante o hacia detrás, de forma que esta gráfica sea lo más plana posible. Y toda esta información sale a raíz de la coordinación, de que podamos coordinar las asignaturas. Y, por supuesto, que tengamos un aplicativo que nos permita generarla fácilmente. Eso es muy importante. Otra evidencia, los itinerarios de las competencias. Cada competencia está asignada a una o más asignaturas y, por lo tanto, si este es el mapa de nuestro plan de estudios, por ejemplo, pues para la competencia esta que está marcada en amarilla, sabemos que se trabaja en estas 6 asignaturas y sabemos exactamente dónde se está trabajando y cuál es el nivel. Por lo tanto, podemos coordinarla. Y esta competencia da igual que sea técnica que sea transversal, ¿no? Si es transversal, pues yo tengo que decidir qué se hace en esta asignatura del S8, qué se hace en las 2 asignaturas del S1, qué se hace en la asignatura del S5, para que al final el estudiante la haya adquirido. Y como conozco el itinerario, puedo planificar bien. Pues esto también es una evidencia, que fijaos que todo sale a partir del diseño del plan de estudios. Bien, entramos en las asignaturas. Hablemos entonces del diseño de asignaturas. Las asignaturas, lo primero que hay que hacer es, partimos de la base de que tenemos una lista de competencias que alguien nos ha dicho. Alguien ha diseñado el plan de estudios y alguien nos ha dicho, estas son las competencias que tú tienes que trabajar en la asignatura y que el estudiante tiene que haber adquirido al final. Entonces, nosotros lo primero que hemos de hacer es definir los objetivos específicos, los objetivos de aprendizaje de nuestra asignatura, que detallan de una forma más fina esas competencias. Luego hay que definir las actividades, ¿no? Las actividades para trabajar esos objetivos, definir cuál es su propósito y en qué contexto, en qué circunstancias se van a realizar, ¿no? Cuáles vamos a hacer en clase, cuáles vamos a hacer fuera de clase, las que son en clase de qué tipo, qué trabajo tiene que hacer el estudiante, qué trabajo tiene que hacer el profesor, qué nos tienen que entregar, si se va a evaluar o no, etc. Hay que estimar el tiempo que requiere la actividad y lo hay que clasificar, ¿eh? Tiempo en clase, tiempo fuera de clase, tiempo dedicado al aprendizaje, tiempo dedicado a resolver los problemas, lo que sea. Hay que indicar qué materiales le van a hacer falta al estudiante para realizar esa actividad y proporcionárselos. Y la estrategia docente que vamos a utilizar en cada una de las actividades. Todo eso tiene que formar parte de la definición de asignaturas. De forma que cuando nosotros definimos la asignatura, los pasos que realizamos son estos, ¿no? Primero, partimos de una preasignación de créditos ECTS de nuestra asignatura y de una asignación de competencias, con lo que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros objetivos de aprendizaje. Objetivos generales y los objetivos específicos, ¿eh? Los generales podrían incluso ser las competencias asignadas a la asignatura, y los específicos son muy importantes porque lo que hay que evaluar al final son estos objetivos. Al final, cuando hagamos evaluación de nuestra asignatura, tenemos que decidir, bueno, este objetivo, ¿dónde lo evaluamos? Y este objetivo, ¿dónde lo evaluamos? Porque eso es lo que nos van a pedir al final. ¿Cómo hemos evaluado los objetivos específicos? Si los objetivos ya están relacionados con la competencia, directamente sabemos que estamos evaluando las competencias. Segundo, definimos actividades y estrategias docentes para trabajar esos objetivos. Fijaos que aquí no aparece el temario para nada. No aparece porque hay muchos temarios posibles para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, si estamos hablando de programación, pues un año podemos utilizar un lenguaje, otro año podemos utilizar otro lenguaje.
Si estamos hablando de arquitectura de computadores, pues un año podemos utilizar un procesador y otro año podemos utilizar otro procesador para explicar lenguaje-máquina. Da igual. Lo importante son los conceptos que hay detrás de la programación y los conceptos que hay detrás del lenguaje-máquina, no el lenguaje en sí. Después debemos definir el método de evaluación. Como que tenemos que evaluar los objetivos específicos, hay que definir cada objetivo, dónde se evalúa, cómo se evalúa, cuánto vale la evaluación de ese objetivo en la nota final de la asignatura, y este método de evaluación lo hay que definir de forma que fomente el trabajo continuo del estudiante. Porque los estudiantes estudian en función de lo que les pidamos que hagan. Y si nuestro método de evaluación les pide que haya una evaluación final, estudiarán al final. Y si les pide que continuamente estén trabajando, porque continuamente nos tienen que entregar cosas o tienen que hacer cosas, eso no quiere decir examinación continua, es decir, evaluación continua, que es distinto. Puede haber evaluación formativa, puede haber evaluación sumativa, puede haber evaluación diagnóstica. No siempre tenemos que corregir nosotros todas las cosas, no siempre hay que corregir todo. Por ejemplo, tú puedes pedir esporádicamente problemas en clase y si te entregan 60, corriges 4. Y los estudiantes lo saben. Ahora, al que le toque, le toca. Y trabajan como si fueran a entregarte el suyo, pero tú solo corriges 4. Pues se puede hacer. Hay muchas formas de hacer una buena evaluación sin morir en el intento. Después hay que estimar el trabajo del estudiante en cada una de las actividades y en créditos. Y ver si ese trabajo se adecúa a lo que nos han pedido que hagamos. Y si no, pues hay que reducir o aumentar. Hay que pedirles más o pedirles menos para que hagan el tiempo que tiene asignada la asignatura. Con todo eso hay que elaborar la guía de aprendizaje, que la guía define todo esto, define cómo es todo esto. Y además, de hecho, hay que elaborar 2 guías, una para el profesor y otra para el estudiante. La del profesor es muchísimo más completa. La del estudiante es un subconjunto de la guía del profesor que además se puede generar de forma automática, con lo que tenemos que hacer es generar la guía del profesor y definir qué parte de esa guía va a la guía del estudiante. Y con esa guía del profesor se pueden generar las evidencias que hemos visto antes. Se pueden generar de forma automática. Y por supuesto siempre hay que hacer la revisión y actualización. Y esa guía es otra evidencia. El que esa guía exista y esté bien definida en los términos que hemos definido es una evidencia de que estamos haciendo las cosas de forma correcta y que el estudiante va a conseguir los resultados de aprendizaje que hemos definido que íbamos a conseguir. Por lo tanto, el que nuestra guía esté organizada de esta forma presenta una evidencia de cómo vamos a hacer las cosas y las actividades que realizan los estudiantes, la definición de las actividades y lo que nos entregan los estudiantes también son evidencias de cómo estamos haciendo las cosas. La definición porque es qué estamos haciendo para conseguir que los estudiantes adquieran las competencias y las actividades porque demostramos que efectivamente los estudiantes están realizando ese trabajo y las están adquiriendo. ¿Cómo se define una actividad? Pues tenemos que definir qué queremos que haga el estudiante, eso lo hacemos con el enunciado. Tenemos que definir el por qué hacemos esa actividad, cuáles son los objetivos que están relacionados con esa actividad y por lo tanto, como los objetivos están relacionados con las competencias, qué competencias está trabajando el estudiante cuando realiza esa actividad. Tenemos que definir cómo hacemos la actividad, qué estrategias docentes vamos a utilizar, cuánto tiempo va a tardar el estudiante en hacer la actividad en cada una de las tareas que tenga que realizar la actividad. Fijaos que una actividad puede ser de 2 horas o puede ser de 20. Puede hacerse en una clase de teoría o puede ser una actividad que agrupe clases de teoría, problemas, laboratorio y trabajo personal. Todo depende de la granularidad que nosotros le queramos dar a la actividad. Hemos de definir si esa actividad tiene algún tipo de entregable, es decir, si queremos que el estudiante nos entregue algún tipo de documentación con la actividad, previamente a la realización de la actividad en clase, posteriormente a la realización de la actividad en clase. Hemos de definir si esa actividad se evalúa o no se evalúa y en el caso de que se evalúe, qué tipo de evaluación tiene, si es formativa o si es sumativa. Si sumativa quiere decir que va a resultar o va a influir en la nota del estudiante, formativa quiere decir que el objetivo es que se forme y no tiene por qué, aunque tenga una nota, no tiene por qué esa nota tener influencia en la nota final de la asignatura del estudiante. Y dentro de la evaluación, pues no siempre tenemos que corregir nosotros, se pueden corregir los propios estudiantes, hay autoevaluación, hay coevaluación.
Y se pueden utilizar todos esos métodos. De forma que los entregables que nos den los estudiantes y la evaluación que hagamos, del tipo que sea, dentro de cada actividad, nos va a servir también como evidencia. Tiempo. Hay que medir el tiempo de los estudiantes. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se mide el tiempo y que eso tenga un valor? Bueno, nosotros empezamos un proyecto en la FIP en el año 2004, un proyecto que todavía sigue vigente. En su momento le llamamos el proyecto ECTS porque lo que tratábamos de hacer era medir si realmente los estudiantes estaban gastando el tiempo que tenían asignado en ECTS a nuestras asignaturas, pero nosotros hicimos un cambio de plan de estudios en el 2003, que es lo que os comentaba Eduardo, y por lo tanto esa experiencia de 5 años hasta que hicimos el plan de estudio de grado en el 2008 pues nos ha servido de mucho. Lo que hicimos fue pedir a los estudiantes que de forma voluntaria semanalmente nos indicasen cuánto tiempo estaban dedicando a cada asignatura y en qué dedicaban el tiempo. Eso es semanalmente porque si no, no funciona. No me sirve de nada que a final de año un estudiante me diga uy, yo he dedicado 60 horas o 70 horas, porque eso no tiene validez. Pero si semanalmente me dice, pues mira, yo he estudiado 4 horas esta asignatura, 2 horas de asistencia a clase, 3 horas de problemas y 1 de laboratorio, eso sí sirve. Y si lo vamos guardando toda esa información a lo largo de todo el curso, pues tenemos una información muy valiosa sobre el tiempo que los estudiantes dedican a cada asignatura y por lo tanto el tiempo que dedican en global. Además, esos resultados no son anónimos. Yo sé quién mete esa información, sé qué información introduce y sé qué nota saca el estudiante y por lo tanto lo puedo cruzar y eso para mí es información muy valiosa. Y también puedo comparar toda esa información que ponen los estudiantes con la información que los profesores han introducido en la guía de aprendizaje y ver si efectivamente la asignatura está bien diseñada desde el punto de vista de si el tiempo que el profesor ha dicho o estimado que dedicaría el estudiante es el tiempo correcto o no y qué resultados obtienen los estudiantes con ese tiempo. Esto no es una invención nuestra, esto ya lo decía el proyecto Tuning. En su segundo apartado ya decía lo segundo que hay que hacer una vez has diseñado el plan de estudios es estimar el tiempo de trabajo del estudiante para cada actividad, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en la guía docente y el punto 3 era, ahora hay que comprobarlo y eso es lo que hay que hacer, eso es la aplicación esta que hicimos nosotros, que semanalmente el estudiante pues en estas casillas para cada asignatura dice yo dedico tanto tiempo a esto y eso te proporciona informaciones de este tipo. Aquí tenéis pues en esta columna de aquí indica lo que dice la guía docente, lo que dice la guía de aprendizaje del tiempo que tiene que dedicar el estudiante a diferentes actividades en función del color. Y lo otro son la información que nos han aportado los estudiantes una vez sumadas las 15 semanas de clase en función de la nota que han obtenido los estudiantes. De forma que nosotros podemos ver, en este caso, pues esta es una asignatura que está bastante bien diseñada, porque el trabajo de los estudiantes más o menos se acerca bastante al que ha definido la asignatura. Si nosotros viéramos que alguna de estas barras es muy baja o muy alta, pues habría que pensar o plantearse si la asignatura está bien o mal diseñada. Normalmente pasa que las notas más altas tienden a tener barras bajas. Barras bajas porque son los estudiantes más buenos que generalmente con menos tiempo de dedicación obtienen buenas notas. Y alrededor del 5, entre el 5 y el 6, que es el estudiante medio, los estudiantes que han sacado entre el 5 y el 6 son los que deberían estar ahí, en ese tiempo. Luego, probablemente entre el 6 y el 7 la barra podría subir un poco y eso no pasaría nada. Tampoco porque son estudiantes que le han dedicado más tiempo. Pero es muy importante tener esta información. Y esto es una evidencia clara de que nuestra asignatura está bien diseñada y el estudiante está dedicando el tiempo que toca.
como tenemos esta información para cada asignatura, podemos cruzar los datos. Podemos cruzar y comparar asignaturas. Tiempo de dedicación de asignaturas. Y ver qué está haciendo el estudiante. Pero, otra cosa muy importante es que como las actividades tienen el tiempo asignado y las actividades están relacionadas con los objetivos y los objetivos con las competencias, también podemos saber cada estudiante de nuestra titulación cuánto tiempo está dedicando a cada competencia. Y eso se lo podemos decir a nuestro evaluador. Nuestros estudiantes hacen esto. Eso tiene un pequeño problema, y es que si una actividad trabaja más de un objetivo o trabaja más de una competencia, hay que definir muy claramente de qué forma el tiempo de la actividad se asigna a las competencias. Puede darse el caso de que tú digas, no, pues en esta actividad trabaja estas dos competencias, pero en realidad todo el tiempo se le puede asignar a las dos. Y puede darse el caso de que en algunos casos no sea así, ¿no? Que digas, no, en realidad la mitad del tiempo estamos trabajando una y la otra mitad del tiempo estamos trabajando otra. En función de eso, pues tienes dos modelos que deberían estar los dos implementados y tener la posibilidad de que los dos funcionen simultáneamente, porque al final resultará que el resultado es que el estudiante dedica más horas de las que hay en la titulación, de las que ha dedicado realmente, porque una actividad puede trabajar dos competencias y asignarse el tiempo a los dos. Eso es otra evidencia, saber cuánto tiempo está dedicando, en teoría, cada estudiante a cada competencia. Y también se puede generar de forma automática a partir de nuestra guía de aprendizaje. Bien, aquí tenéis un ejemplo esto es un ejemplo del año 2006, de 5 asignaturas en un cuatrimestre, y el tiempo de dedicación semanal a partir del proyecto ECTS, a partir de lo que introducían los estudiantes. Entonces, podemos ver que esta asignatura, la que está de color rosa, los estudiantes dedicaban muchísimo más tiempo que las demás, pero mucho más. Le dedicaban un tiempo fuera de lo que era razonable. ¿Qué pasaba? Que esta asignatura pues, tenía una práctica que no era razonable para lo que había que pedir. Bueno, pues llevamos muchos años con problemas con esta asignatura, pero no teníamos ninguna evidencia para decir a la asignatura, es que te pasas un poco con esa práctica. Una vez tienes estos números, le puedes decir, oye, mira qué pasa. Y esto sirve para mejorar. Entonces la asignatura sí que se puede poner las pilas y tratar de reducir la práctica o mejorar el objetivo de la práctica o cambiarlo para que esta gráfica sea más plana. Pero le presentas a los coordinadores de la asignatura información para que ellos puedan actuar en consecuencia. Si quitamos esta asignatura de aquí y nos fijamos en las otras, también vemos que hay ciertos picos, ¿no? Esos picos coinciden claramente con los periodos de evaluación. Y como veis, hay una asignatura que es la roja, en la que los estudiantes pues más o menos están dedicando más tiempo que las demás. Y luego las otras asignaturas son asignaturas que tienen un examen final, o tenían un examen final, y alguna de ellas tenía un parcial, ¿no? La verde, por ejemplo, tenía un examen parcial que puntuaba bastante. Y esto es una demostración clara que los estudiantes trabajan en función de la evaluación que le pongas. Y si tú le pones una evaluación que él tenga que ir continuamente trabajando, trabajará continuamente. Y si no, trabajará justo cuando tenga que entregar algo que valga para nota. Bueno, pues esta información también nos es muy valiosa de cara a ver el tiempo, ¿no? de cara a organizar las asignaturas entre sí y a coordinarlas. Bien, evaluación. Nosotros tenemos que evaluar competencias, porque es lo que los estudiantes tienen que adquirir, y lo hacemos a través o a partir de la evaluación de los objetivos. La evaluación tiene que ser diversa, muy diversa. No podemos hacer un solo tipo de evaluación porque entonces penalizamos a ciertos estudiantes. Los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y como no podemos dirigirnos a todos, tenemos que como mínimo ser capaz de llegar a todos en la evaluación. Si resulta que nosotros evaluamos solamente con un examen y nunca los preparamos para hacer exámenes, ¿no? Si, por ejemplo, una cosa que se hacía antes. Tú llevabas a clase, te contabas tu rollo de teoría, hacías problemas y luego llegaba el día del examen y la primera vez que hacían algo de tipo un examen era el día del examen. Pues no puede ser. Si tú los has preparado de una forma y los evalúas de otra. Si los vas a evaluar con un examen, tienes que hacer problemas del tipo del examen durante todo el curso porque hay que entrenarlos. Eso es lo razonable.
Y, por supuesto, el método de evaluación que definamos tiene que ser o tiene que favorecer el trabajo continuado del estudiante durante todo el curso. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las competencias específicas, con las competencias técnicas, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Pero tenemos también las competencias genéricas y hay que evaluarlas. Y no debe darnos miedo. Sabemos más de lo que creemos que sabemos. Pero hay que evaluarlas y hay que hacer que la nota de esas competencias influya en la nota final de la asignatura. De forma que pues, habrá un porcentaje de las competencias transversales que tengan asignadas las asignaturas, que ese porcentaje, pues un 5, un 10, un 15%, no sé, en cada asignatura se ha de ver, pero tiene que tener una influencia en la nota final, porque si no, el estudiante no va a tener ningún aliciente para trabajar esa competencia. Pero bueno, también es posible que en algunas asignaturas la competencia transversal que tengan asignada quede como muy lejos de lo que es el contenido de la asignatura y puede ser razonable que en esa asignatura en concreto pues no influya en la nota final. Bueno, entonces, ¿cómo presentamos evidencias de que los estudiantes están trabajando y adquiriendo estas competencias genéricas en las asignaturas? Pues con 2 notas. Una nota de la asignatura, y como las competencias genéricas son una cosa nueva, que no estamos acostumbrados a trabajar, tenemos una nota específica de la competencia genérica que se trabaja en la asignatura. De forma que el estudiante sabe cómo ha ido en esa competencia, cómo le ha ido, y nosotros podemos guardar esa información. Y con esa información se pueden hacer muchas cosas. Podemos saber cómo ha trabajado un estudiante a lo largo de la carrera, y si un estudiante ha sido bueno, muy bueno en una competencia, lo podemos poner en el suplemento al título. Y los empleadores valoran muchísimo esta información. Y que un estudiante diga, este estudiante es muy bueno trabajando en equipo, o este estudiante tiene una gran capacidad de aprendizaje autónomo, para un empleador eso es muy valioso. Para terminar, los centros, que no los profesores, los centros, tienen que presentar evidencias de los resultados de aprendizaje, que son cómo se han adquirido las competencias en la titulación. Estas evidencias, en su gran mayoría, las recogen y las diseñan los profesores. Pero para que esto funcione, el proceso tiene que ser sencillo. No podemos tener aquí un montón de burocracia que nos ahogue. Hay que facilitar el trabajo del profesor. La forma de hacerlo es diseñar una buena guía de aprendizaje. Un aplicativo de guía de aprendizaje que te lleve a diseñar la asignatura en una dirección determinada y que contenga toda la información de forma que a partir de ahí se extraiga todo de forma automática. Y si tú eres capaz de extraer de ahí todo de forma automática, la mitad de las evidencias salen de la guía de aprendizaje. También es preciso medir el tiempo de dedicación de los estudiantes y para eso hay que preguntarles. Y hay que preguntarles semanalmente. Y para eso también hay que diseñar un aplicativo. Y hay que conseguir un buen número de estudiantes suficientemente significativo que introduzcan esa información hay que contrastarla con la de la guía de aprendizaje y tiene que servirnos para mejorarla, para mejorar las asignaturas y para mejorar, por tanto, el plan de estudios. Esas son 2 evidencias necesarias, 2 aplicativos que tenemos que diseñar. Y en cuanto a las evidencias hay que recopilarlas sistemáticamente. Tenemos que tener un sistema que nos permita recopilarlas de forma continua, analizar cada uno de los resultados que hemos obtenido y proponer mejoras, ¿no? Mediante el diagrama este de PDCA, ¿no? Se planifica, se hace, se comprueba y se actúa. Y así siempre se consigue una mejora continua. En definitiva, en el centro o en la universidad hay que tener un plan de seguimiento de la calidad. Un plan que nos permita ir mejorando, ir generando estas evidencias que nos van a permitir no solamente mejorar, sino luego también acreditar nuestra titulación. Y eso debe hacerse o a nivel de centro o a nivel de universidad. Y todo esto tiene que facilitar el trabajo de los profesores para que los profesores generen y diseñen y recojan esas evidencias, pero que sepan qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Y hasta aquí puedo leer.
Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, que seguro que tenéis, yo agradecer de nuevo la charla de Fermín. Me he perdido el inicio, pero no sé si lo has comentado. Muchas de las cosas que tú has dicho, por no decir casi todas, están implantadas en vuestra facultad. Ellos tienen experiencia, han hablado de aplicativos, de procedimientos que ellos tienen más o menos automatizados a partir no sé si está basado en web o cómo lo hacéis. Yo creo que tenemos preguntas para eso, y yo entiendo que las experiencias que él nos ha trasladado nosotros podríamos de alguna manera contrastarlas con cosas que tenemos más o menos hechas por aquí y que de alguna manera, pues yo personalmente ya, aunque el vicerrector no se ha quedado, le he dicho lo que tenían hecho ellos para que tomaran nota, y la charla se la vamos a pasar también porque yo considero que algunas cosas sí que se podrían hacer por aquí. Yo os dejo ahora a vosotros que le hagáis preguntas a Fermín en este tiempo que tenemos hasta el café que ya tenemos listo ahí fuera. Hola. Como siempre, un placer sentirte. Sí, mira, yo quería hacerte una pregunta o un comentario acerca de la evaluación sumativa y formativa, ¿no?, que tú has comentado y que muchas veces hemos discutido en la SEMI. Entonces me da la sensación que los nuevos planes de estudio tratan muy bien el tema de la evaluación sumativa, pero quizás la evaluación formativa queda un poco de lado. Me refiero también a lo que has comentado de que no sea una evaluación continua, un examen continuo, sino más bien una evaluación continua. Entonces, a veces con las normativas que tienden a fragmentar la nota para favorecer sobre todo el trabajo continuado del alumno, no sé qué opinión tienes acerca de que tendemos más a utilizar mucho más la evaluación sumativa que quizás la evaluación formativa, que se está quedando todo de lado, y yo creo que es también algo bastante Bueno, bastante importante, no es fundamental. Pero tienes razón que ponemos mucho énfasis en definir cómo evaluamos sumativamente, cómo ponemos una nota, y eso es como una obsesión porque es de donde venimos, ¿no? Es el tipo de evaluación que conocemos. Y dejamos de lado técnicas como la autoevaluación o como la coevaluación, o no les damos la importancia que corresponde. Son técnicas muy valiosas de cara a evaluar, tanto para evaluación diagnóstica como para evaluación formativa, y que para el estudiante son muy buenas. Claro, hacer una evaluación de autoevaluación implica que tienes que tener muy claros los criterios en forma de rúbrica o en forma de lo que sea, y eso es un trabajo, ¿no? Hay que desarrollar esas rúbricas para que el estudiante sepa autoevaluarse. Para hacer coevaluación o evaluación entre pares también hay que desarrollar otro tipo de rúbricas, y todo eso también es un trabajo extra que si bien es cierto que es trabajo extra, no es menos cierto que solo se hace una vez. Porque a diferencia de la evaluación sumativa, que tú cada año tienes que cambiar tus pruebas o cambiar tus exámenes porque no vas a repetirte de un año para otro, la formativa, como el objetivo no es poner una nota, una vez has diseñado las actividades, esas actividades las puedes repetir cada cuatrimestre. Y no hay ningún problema, porque los alumnos no se van a copiar, porque como no les va a servir para nota, no tienen ningún motivo para copiarse. Entonces, todo ese trabajo que se realiza para hacer la evaluación formativa es un trabajo bien invertido porque se realiza una sola vez. Y si tú desarrollas toda la asignatura de forma que haya mucha evaluación diagnóstica, pues la evaluación diagnóstica hay que hacerla continuamente y hay muchas formas de hacerla, hay menos peso en la evaluación sumativa. Pero es verdad, cuando hacemos evaluación muchas veces estamos como muy obsesionados, ¿no? No sé cuántos parciales, no sé cuántas prácticas, recojo no sé cuántos problemas y dejamos de lado a veces la formativa. Es verdad, es un hecho que yo creo que es que todavía tenemos heredado, ¿no?, de nuestra antigua forma de dar clase. Bueno, entonces si piensan alguna pregunta más, a mí me ha llamado muchísimo la atención el diagrama, la matriz que has sacado, donde había una asignación de competencias a asignaturas, que podían ser o bien de la propia asignatura o bien transversales, genéricas. ¿Vale? Entonces, bueno, que sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo se ha hecho esa asignación, sobre todo las genéricas, porque las propias pues nos lo podemos imaginar,
y que también nos comentes un poco más lo de la evaluación, hasta qué punto los profesores, cuánto ponen en esa B que has puesto en la ecuación. Vale. Bueno, efectivamente este probablemente es uno de los temas más novedosos de lo que he contado. Y yo os puedo contar cómo lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros, con respecto a las competencias transversales, nosotros tenemos 9 competencias transversales en la facultad. 7 que ha definido la UPC para todos los centros. La UPC dijo todos los centros tienen que trabajar estas 7 competencias. Y luego cada centro puede añadir, ¿no? Nosotros añadimos 2 sobre esas 7. Y lo que hicimos fue, primero, establecer unos criterios de cómo debíamos hacer este reparto. El primer criterio era cada asignatura trabaja como mínimo una competencia transversal. Es decir, no puede haber asignaturas que no trabajen. Todo el mundo se tiene que implicar. El segundo era el máximo, ¿no? Bueno, pues el máximo, dijimos, cada asignatura no puede trabajar más de 3 competencias transversales, pero nuestra recomendación es que cada asignatura trabaje una. Porque si se ha de trabajar bien, lo razonable es que estén lo más divididas posible, lo más repartidas posible. Entonces lo que hicimos fue dividir cada competencia en 3 niveles. Se podían corresponder más o menos con los niveles de Bloom, aunque con las competencias transversales es complicado de hacer, pero un poco como 3 niveles de dificultad, y hicimos que todas las competencias se asignasen en el primer curso, es decir, entre el primer y el segundo cuatrimestre. Ahí tenían que estar todas. Y ahí tenían que estar todas trabajadas al primer nivel. Luego, en el segundo curso, el tercer y cuarto cuatrimestre, asignamos todas también de nuevo al segundo nivel. Y en las especialidades asignamos algunas al segundo nivel y otras al tercer nivel, dependiendo de la competencia. Siempre con alguna excepción, ¿no? Pero esa era la filosofía básica. Entonces eso nos determinaba prácticamente que cada asignatura tenía una competencia y algunas tenían 2. Entonces buscábamos cada asignatura en función del tipo de competencias técnicas que tenían asignadas y el tipo de estrategia docente que iba a usar el profesor, pues cuál era la competencia que podía trabajar mejor, la competencia genérica. De forma que íbamos asignando las competencias genéricas a cada asignatura en función de lo que esa asignatura estaba haciendo, de la metodología docente que seguía, para que el trabajar la competencia genérica le ayudase a conseguir las competencias técnicas. Y eso, pues, cuando vas asignando competencias, pues de las 9, 7 las puedes asignar así y luego te quedan 2, ¿no? Y las 2, pues las asignas a las asignaturas que te quedan y esas son las que tienen un poco más de dificultad para trabajar la competencia. Entonces, para cada una de las 9 competencias nosotros tenemos un coordinador transversal que está descargado del 25% de docencia para coordinar esta competencia. Ese coordinador se tiene que formar, se ha formado en competencias transversales, ha hecho bastantes cursos, ha definido cómo es la competencia y se reúne con los coordinadores de las asignaturas que tienen asignada la competencia para ayudarles a desarrollar actividades que le permitan trabajar de forma conjunta la competencia transversal y la competencia o competencias técnicas que tiene la asignatura. De forma que le va explicando cosas a los coordinadores, mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacerlo de esta manera, hasta que el coordinador ya se dice, pues mira, esto me gusta, esto lo puedo hacer, o es que esto no me encaja. Bueno, pues negocia con el coordinador de cada asignatura para trabajar un aspecto de la competencia. Y de esa forma tenemos un mapa, tenemos un itinerario para cada una de las competencias transversales y como cada asignatura además pone su nota de competencia transversal, tenemos o podemos rastrear cada estudiante cómo ha ido trabajando cada competencia transversal en la titulación. Ahora, como hemos aprendido bastante en este tema de competencias, le estamos dando una vuelta, pero esto ya es para algunos aventajados. Le estamos dando una vuelta al tema y es que estamos haciendo un mapa de cada competencia. Y en ese mapa lo que estamos estableciendo son dimensiones, cosas que se han de trabajar en la competencia, porque resulta que hay dimensiones que coinciden entre competencias. Hay aspectos de ciertas competencias que coinciden y por lo tanto
lo que estamos asignando o lo que queremos asignar a las asignaturas no son los niveles de las competencias, sino las dimensiones y en función de qué dimensión a ciertos niveles. Porque eso nos permite que una asignatura pueda trabajar, de hecho, más de una competencia cuando las dimensiones son coincidentes. Eso reduce el trabajo, porque hay cosas que ya se han hecho en ciertas asignaturas y por tanto no hay que trabajarlas en otra, y nos permite tener una visión más heterogénea de todo lo que queremos hacer. ¿Más preguntas? Hola, Fermín. Bueno, has comentado muchas cosas interesantes. Yo quería preguntarte sobre el proyecto CTS para evaluar el número de horas que dedica el alumno, que aquí en la universidad también tenemos algo parecido. Quería preguntarte de qué manera se puede motivar al alumno a que, sin darle créditos, para que lleve a cabo esa tarea. Sin dar créditos no lo sé. Nosotros lo que hemos hecho ha sido estimar cuánto tiempo dedica semanalmente el estudiante a realizar este trabajo, y para que les hagan 25 horas de trabajo tenía que trabajar todo un año, es decir, 2 cuatrimestres. Entonces, de estos créditos de reconocimiento que te permite el plan de estudios, lo que hacemos es darle, si durante un año ha metido la información, le damos un crédito de estos de reconocimiento. Estás hablando del grado. Del grado. Reconocimiento de Estoy hablando del grado. Créditos de reconocimiento. Sí, por estoy hablando del actividades. grado. O sea, vuestra universidad da créditos. Sí, bueno, nuestra universidad ha definido una serie de tipos de reconocimiento estándar que se pueden hacer, y luego ha dejado a cada centro que defina algunos reconocimientos específicos del centro, ¿no? Y uno de nuestros reconocimientos es por este proyecto. Entonces, tenemos el problema de que no tenemos ese tipo de reconocimiento, por ejemplo, la universidad no lo ha implantado. Entonces, claro, motivar a los alumnos para que lleven a cabo esa tarea, pues es complicado. Yo creo que no os debería costar convencer a la universidad de que esto es fundamental, de que se reconozca, porque es que si no hay una evidencia que os falta. No, solo al hilo de esto contarte, nosotros tenemos aquí un proyecto que se llama SAGAD, que está basado también en una aplicación. Los alumnos semanalmente introducen la dedicación a las asignaturas, y esto se hizo en el paso previo a la generación de los grados, porque lo que se quería es extraer información para que los profesores fuéramos capaces luego de dimensionar las asignaturas. Parece que ahora se está diluyendo este programa porque la gente piensa, no, ya están los grados puestos en marcha, no hace falta continuar. Yo creo que, y esto yo ya lo había comentado, es una evidencia el continuar con este proyecto para que quede claro que lo que yo dije en mi guía docente, que estas actividades duraban tanto, el alumno dedica ese tiempo a ello. El problema que nos encontramos ahora es que durante las titulaciones que están extinguiendo ahora, el reconocimiento de créditos por libre elección era realmente fácil, digámoslo así, y eso es lo que se le reconocía a los alumnos que hacen este esfuerzo. Pero en los nuevos grados no lo tenemos reglamentado todavía para que se les pueda dar ese crédito que vosotros sí que tenéis. Yo creo que esto es una cosa que hay que trasladar al vicerrectorado para que lo considere y que continuemos con el proyecto. Hola, buenas. En relación a lo mismo, se da un crédito cada año, entonces al final son 3, ¿no? Según... Si el estudiante participa todos los años, son 4 años. Ah, vale, 4. Si son 4 créditos que puede conseguir. Muchas gracias, Fermín, por la conferencia. Quería preguntar, en nuestra universidad, venimos de una universidad en Colombia, estamos estudiando aquí un máster y doctorado. Hacemos una autoevaluación del curso por parte de los estudiantes, pero me gustaría saber es la divulgación que se le hace a la evaluación de esta guía, por ejemplo, en la universidad, en este caso de la Politécnica de Cataluña, para que los diferentes colegas tengan retroalimentación y puedan mejorar su preparación del curso. Esa divulgación, ¿cómo se hace? Mira, nosotros las guías, como lo tenemos en un aplicativo, tenemos un campus digital de la propia facultad y toda la guía está en ese campus. De forma que cualquier estudiante, cualquier profesor
tiene acceso a la guía de cualquier asignatura. Puede ver toda la información accesible para los estudiantes. Puede ver toda la información de cualquier asignatura y consultarla. Luego, para asignaturas que están relacionadas, como tenemos muchos coordinadores verticales, horizontales, etcétera, esos coordinadores reúnen una vez al año más o menos a todos los coordinadores de las asignaturas que están relacionadas para poner en común lo que se ha hecho para tratar de ajustar cosas, ¿no? Ver que efectivamente pues, no se está repitiendo nada que no se deba repetir, no hay lagunas de conocimiento, el aprendizaje está bien secuenciado, etc. Entonces, con estas reuniones también conseguimos esta puesta en común de información. Gracias. ¿Una pregunta más? Pues nada, aprovecho, terminaremos aquí. Tenemos ahora, recordad, 45 minutos para tomar un café y que también os paséis por toda la exposición de pósters, que como ya sabéis, pues este año hay muchos, o sea que si queréis verlos todos, pues os tenéis que dar prisa. Durante 45 minutos volvemos aquí entonces pues a las 12 y de nuevo pues agradecer a Fermín su interesante charla y vuestras preguntas. Gracias.